Yo leo todos los días. Vos puedes escuchar música de cualquier tipo, del tipo que sea X música, y decir, esa música a mí no me gusta. Yo hice un doctorado en composición musical en la Universidad de Cincinnati. Algunas cosas de la música popular y algunas cosas de la música comercial, sí me gusta. Lo disfrutas. Creo que en el examen final de química saqué 0. Se ha acordado que 440 vibraciones por segundo produce lo que llamamos el La universal. El kenaf, fíjate que no había mucha gente que sembraba kenaf en aquella época. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Lado B, el programa donde aquí invitamos a esos íconos salvadoreños, esas personas que han hecho en un área o en otra de El Salvador un poquito más grande y mejor, dedicados a su área. Pero aquí hablamos de su parte humana, de eso que han pasado, sus vivencias. Ahí vamos a ir conociendo en cada programa a esos íconos salvadoreños. Quiero aprovechar antes de saludar a Frank Martínez, un migueleño que nos ve desde Nueva York. Frank, un saludo y gracias por seguirnos. Y hablando de Nueva York, nuestro ícono salvadoreño de este día tuvo sus estudios de música en la prestigiosa escuela Juilliard, en esa ciudad de Nueva York. Comenzó su camino musical con el oboe y en su carrera ha sido director de orquestas en más de 20 países. Gracias por estar con nosotros aquí este día, Germán Cáceres Buitrago. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido. Muy bien, gracias. Un gran gusto. Para mí, Carlos Germán, es un gran gusto. Debo decir que bueno, siempre con nuestros invitados tenemos una plática, vamos conociendo. En tu caso, yo también quería especialmente hacerlo porque mi padre, que se llamaba Germán, vos sos Germán, ya vamos a ver la diferencia entre los nombres, te admiraba mucho, él quería mucho la música. Fuimos amigos, muy amigos, claro. Y yo te tengo un especial cariño por eso. Igualmente. Bueno, tu nombre es Germán, no Germán. Bueno, en español es Germán, así Exacto. Debería ser. Pero por alguna razón aquí nosotros decimos Germán. Sí, eso en El Salvador, te digo, pasa. Sí. Porque a ti te dicen Germán Cáceres. Sí, y te digo, hay quienes me dicen Germán y en realidad en español es Germán. Germán, con tilde en la A. Sí. Has dirigido en 20 países. O sea, eso es toda una vida, mucho camino recorrido. ¿Alguna anécdota en especial que recordés de haber estado en esos países, en esos momentos de dirigir orquestas? Bueno, mira, ha sido una experiencia en realidad muy buena. Lo hice por mucho tiempo. Fui director de la Orquesta Sinfónica de El Salvador por 32 años, lo cual, pues, imagínate, es toda una vida. Es casi, una vida, ¿verdad? Entera, sí. Y hay muchas cosas, ¿verdad?, que te puedo decir. Fue una aventura, digamos, muy buena, porque tuve la oportunidad de conocer a una buena cantidad de personas, de colegas, de países. Un momento que no olvido es, hace años dirigí la Filarmónica del Mar Negro en Constanza, esa es Rumania. En Rumania, hasta allá. Tomis. Los romanos le llamaban Tomis. Ajá. Pero esa parte del mundo tiene una cosa muy, muy especial, porque el emperador romano desterró a Ovidio, al gran poeta latino, lo desterró al fin del mundo, o a los confines, digamos, del imperio romano, ¿verdad? Que es Rumania, pues por Roma, ¿verdad? Y ellos se consideran latinos y hablan una lengua que viene del latín, ¿verdad? Entonces, ahí todo gira alrededor de Ovidio. El teatro se llama Ovidiu, ya en la forma rumana
decirlo. Y escribió, pues, Ovidio, El arte de amar. Sí. Eso fue lo que no le gustó al emperador, porque hacía ciertas alusiones, parece que a una sobrina de él, del emperador. Entonces, de castigo lo envió allá, y una vida trágica la de Ovidio. Eso a mí me impresionó, y siempre me acuerdo de todos esos momentos allá. Y él siempre estuvo escribiendo a la urbe, a Roma, para pedir perdón, reivindicación. Y quería regresar, y nunca regresó. Y no se sabe a dónde está enterrado, en algún sitio por ahí, ¿verdad? Podría ser ahí mismo en Rumania. Bueno, no, sí, ahí en Tomis, en Constanza, a orillas pero no se sabe dónde específicamente. La tumba no se sabe de dónde. Bueno, ya pasaron, ¿qué? 2000 años o algo así, ¿verdad? Y te digo, ese es un sitio que a mí me gustó mucho, me impresionó mucho, porque en aquel momento Constanza, mirabas que era una ciudad como de glorias pasadas, que tenía esa nostalgia, no sé, difícil decirlo. Y lo sentí eso al llegar ahí, sentí esa nostalgia. Y fuiste a dirigir una filarmónica. La Filarmónica del Mar Negro, que está ahí. O sea, eso ha sido de tus tantas experiencias, uno que te marcó más por esta. Ese es un momento del que me acuerdo con cierta frecuencia, fíjate. Ahora volvamos a la tercera calle poniente del centro de San Salvador, ¿verdad? Porque ahí es donde tú creciste, tengo entendido. Sí. Esa fue mi casa, el 813, de la tercera calle. Es el número, poniente, es el número. Sí. De hecho, yo tengo un relato que se llama 813. Ahí crecí, ahí pasé los 7 u 8 primeros años de mi vida. Luego mi papá compró una casa casi en las afueras de San Salvador. ¿Desde entonces? Sí. Imagínate, estamos aquí decimos de todo, o sea, tú tenés 71 años recién cumplidos, o sea, hace un mes. El mes pasado, sí, cumplí. Entonces, para ubicarnos más o menos en ese entonces. Sí, bueno, en los años 60, comienzos de los 60. Las afueras de San Salvador eran otros. Bueno, sí, allá por el Boulevard Universitario. Sí. Un poco más al norte del Cine Vieites, de lo que fue el Cine Vieites, sí, ¿verdad? Me acuerdo. Construido por Mincho Cañas, ¿verdad? Y diseñado por Mincho Cañas. Entonces, ahí terminaba San Salvador. Y lo que seguía eran unos cañales y guayabales. Y ahora todo eso cambió. Pero tú te acuerdas de niño de eso, que era campo ya. Sí, pero la tercera calle poniente, pues, de que me hablabas, de ahí tengo yo prácticamente mis primeros recuerdos de la vida. De esa casa. Y como te decía, escribí una narración al respecto. Que ahí cerca estaba, no sé si está todavía, un rinoceronte que era como Sí. Era que un rinoceronte grande de una ahí marca, está, creo yo. Ahí está de baterías. En aquella época era una gasolinera. Ya. Y ahora el negocio es de baterías, precisamente. De baterías. Ahora, contame un poco, tú creciste en un hogar como hijo único. Sí. Eso tiene una singularidad, digo, sobre todo en Latinoamérica, que tienden a verse o a ver familias un poco más numerosas. ¿Cómo fue esa infancia de Germán en ese San Salvador Centro como niño? ¿Qué recuerdos tenés? ¿Quiénes eran tus amigos? Y cómo teniendo pues ese cetro de hijo único. Sí, bueno, mira, a mí no me fue mal como hijo único. ¿No te fue mal? No es decir, porque siempre estaban mis primos, tanto paternos como maternos, con algunos de ellos que eran cercanos a mi edad, más o menos de la misma edad. Pasamos prácticamente la infancia juntos, crecimos juntos, y pues yo tengo muy buenos recuerdos de toda esa época. Mira, lo que sucede también es que mi papá era agricultor,
Ajá. y comerciante. Pero él era un gran amante de la música, de lo que se llama la música clásica, de lo que genéricamente decimos música clásica, ¿verdad? Sí, tú le decís música a eso. Bueno, lo que pasa es que el clasicismo es una parte nada más de la historia de la música. Ya, Hay una parte ok. más bien corta, ¿verdad? Que duró, qué sé yo, 50, 60 años. Ya. Bueno, Y tu papá era aficionado a eso. mi papá le encantaba la música y tenía una gran colección de discos, una muy buena colección de discos de aquella época, por supuesto. Y siempre me llevó, desde muy temprana edad, me llevó a los conciertos, a la ópera, en el Teatro Nacional. Y pues en mi casa siempre se escuchaba música. Eso fue tu entorno entonces. Ese fue mi entorno. Pero allá en la calle, allá por la tercera calle, eran tus primos y los niños jugando. Porque fui niño, jugué, ¿verdad? También. Y... Sí, pero tenías eso, entrabas a tu casa y era un ambiente más de música. ¿Tu papá no tocaba un instrumento? No. Solo era aficionado. A él le gustaba mucho, le gustaba mucho la literatura, le gustaban las artes plásticas también. Pero fíjate, estoy viendo interesante. Ahí. Sí, interesante porque me decías, un comerciante y agricultor. Sí. ¿Qué tipo de cultivo? Fíjate que mi papá sembró por mucho tiempo, por muchos años, un buen número de años, kenaf. Kenaf. Kenaf es una fibra. De ahí se saca una fibra. Ajá. Es una planta que es una cannabis. Es una cannabis. Y la corteza se utiliza como fibra. Ya. ¿Y qué fabricas con eso? Sacos. Mi papá hizo sombreros. Ajá. De eso. Inclusive hizo alfombras de kenaf. Y comercializaba. Y vendías la fibra, ¿verdad? También vendías la fibra para distintos usos, lazos, bolsas, qué sé yo, todo ese tipo de cosas que se utilizan mucho, se siguen utilizando mucho para empacar granos. Y se mantiene el cultivo de kenaf. Sí. Bueno, aquí creo que ya no. Ajá. Pero tú no seguiste con eso. No. El kenaf, fíjate que no había mucha gente que sembraba kenaf en aquella época. Sí había otros que sembraban kenaf, que tenían unas haciendas enormes, mucho más grandes que la que tenía mi papá, y yo recuerdo que sembraban bastante kenaf. Y fue en una época un buen negocio. Además la semilla de kenaf podías venderla y estaba muy bien cotizada en el mercado. O sea, era toda una industria que había. ¿Y tu mamá a qué se dedicaba? Mi mamá se dedicaba a la casa. Ama de casa. Sí. Y criar al futuro gran director de todos los tiempos, voy a decir, por lo menos los tiempos que yo conozco en la historia de música. Yo lo digo porque realmente hemos investigado y sabemos quién es Germán Cáceres. A ti te va a costar más, pero pasa con los invitados aquí porque son nuestros íconos. Una labor grande de tu mamá de crear a ese futuro gran músico. Bueno, ella se ocupaba de todas las cosas de la casa. Ya. Ajá. Ese era su... ¿No tocaba tampoco algún instrumento? No. ¿O se dedicaba a alguna...? No. Fíjate que mi mamá hacía... pero eso está más dentro de las manualidades, ¿verdad? Hacía de tricó y el otro que se me escapa el nombre ahorita. El que se teje. De los tejidos con las agujas. Mi abuelita hacía tricot, crochet. El tricó y crochet, correcto. Mi mamá hacía mucho de eso. Y hacía unas piezas muy, muy, muy bonitas. Muy bonitas. Tenía una gran habilidad. Y hablando de paternidad, papá, mamá, ¿tú fuiste padre más avanzado en la vida? Entiendo, a los 42 años, ¿verdad? Sí, bueno, mi hijo. Sí, tenés un hijo. Tengo una hija de un primer matrimonio. Ajá. Ah, ok. O sea, tenés dos. O sea, experimentaste lo lindo que es. Yo soy papá también de ser padre, ¿verdad? Sí. Y tu hijo se llama igual que tú. Pero ninguno ha salido músico. No. Fíjate que mi hijo tocaba el clarinete. Ajá. Y tenía, o tiene pues, porque eso no se pierde,
talento, tocó en la orquesta o banda de la escuela, y luego él se dedicó, él es ingeniero mecatrónico. Mecatrónico. Y es ingeniero en sistemas. Eso es bien elevado. Y entonces él se dedica a eso. Y ahora, se dedica más que todo ahora a la cuestión de sistemas. Ya. En eso es lo que él está. ¿Y aquí dónde se aplica eso? Bueno, mira, él trabaja desde su casa. Ajá. Para Sí. una compañía norteamericana y trabaja para una compañía española también. Y ahora ya no vive aquí. Vivíamos juntos. Ajá. Se fue a vivir a España. Vive en Madrid ahora. ¿Cómo es compatible para un músico? Yo quizás voy a pecar de generalizar por lo que he visto en películas, leído, de la vida de un músico, porque es alguien que se tiene que dedicar mucho a algo que es intangible, sino que está basado en tus emociones, en tus conocimientos técnicos, también, lógicamente, ya nos vas a contar de toda esa etapa, pero ¿cómo es compatible eso con ser esposo y ser padre? Bueno, mira, puede ser problemático, puede serlo. Depende de cómo manejas lo que haces. Creo que es un fenómeno que se puede aplicar a muchas profesiones, ¿verdad? Uno debe aprender a ¿cómo te podría decir? A manejar el tiempo, repartir el tiempo. Los tiempos son bien importantes también en la música, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo en una época viajé bastante por cuestiones de Me trabajo. imagino, estabas dirigiendo. De trabajo, ¿verdad? Ajá. Y entonces, claro, eso te priva de muchas cosas. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? No me toca a mí juzgar si fui buen padre o no, pero... A ver, tenés una buena relación Sí, con una tus hijos. magnífica relación. No, eso con de mi juzgar, hijo. bueno, malo no No, pero existe. te digo que juzgarse uno No, mismo es... Es más decir, pero sí la complicado. compatibilidad con alguien, que aquí tengo yo un pentagrama, o sea, yo veo esto y más allá de lo que pude ver en el colegio, en música, mi papá tenía de esto, te digo, pero esto es tu obra, esto es una obra tuya. Sí, este es el manuscrito de mi ópera El Cristo Negro. Ajá. Está basada en la historia, en la narración de Salarrué, pero el doctor Hugo Lindo escribió un libreto, es decir, como que si fuera una obra de teatro, especialmente para mí, para escribir, para que yo hiciera la ópera, la cual la terminé en el año 1998. Este es el manuscrito. O sea, esto está hecho con tinta. Sí, o sea, tinta, con tinta, sí. Porque no sé si eso todavía se hace así o hay alguna aplicación Mira, ya no. Ya no. Ya no, porque ahora existen varios programas que podés irlo creando. Sí, también aquí en la computadora, pero escribir a mano era distinto. Entonces puedes utilizar cualquiera de los programas. Hay varios que son muy buenos, que te pone el pentagrama y tú llenas el pentagrama con las notas que querés escribir. Con lo que tú vas sintiendo y querés interpretar. Vaya, eso te da un ahorro en tiempo quizás, porque aquí tú vas dibujando, o sea, tenés una... Sí. No voy a decir, no me voy a creer tanto decir que, pero es una buena, o sea, se ve esto muy simétrico, se ve muy... Bueno, sí. Y lo que representa, porque aquí viene el punto. Yo me estaba imaginando hacer esta obra, que hiciste varias, o sea, has compuesto, has dirigido, y de repente llega un niño y te dice, papi, llévame a jugar fútbol. O sea, a eso me refería con compatibilizar la paternidad, ¿verdad? Porque estás creando ahí algo. Sí, ese es parte es parte de ese problema que yo te decía, pues hay que aprender un poco a manejar el tiempo. Ya. Ahora, esto me lleva también a pensar que cuando veo esto, y yo ya lo he leído también y lo he platicado con otros músicos, la música es como matemática. Bueno, la música, si queremos,
La música es un fenómeno físico-matemático. Explícame un poco eso, porque cuesta entenderlo a quien oye la música y dice, ¿cómo va a ser matemática eso? Así es, si yo estoy sintiendo algo a partir de lo que escucho. Bueno, mira, digamos, hay, digamos, dos elementos básicos, ¿verdad? Para simplificar un poco que tenemos nosotros en lo que es la música. Que tenemos las alturas, esas son las notas musicales. Las alturas. Ajá. Alturas, ¿verdad? Es decir, qué sé yo, un do, por decir cualquier nota. Do, pero arriba de ese do, más agudo, puede haber una cantidad X de notas, ¿verdad? Y hacia lo grave también puede haber otra X cantidad. Teóricamente es ad infinitum. Claro, el oído humano no puede percibir todas las frecuencias que hay, ¿verdad? Si llega muy agudo o muy grave, nuestro oído no está hecho para percibir ciertas frecuencias. Entonces, eso tenés que medirlo, es un fenómeno físico, tenés que medirlo por vibraciones por segundo. Eso es una, digamos, eso es lo que se ha acordado, ¿verdad? Una convención. Una convención. Eso nos remite a Pitágoras. El famoso experimento que hizo Pitágoras con una cuerda. Descubrió que si esta cuerda X produce tal sonido y la dividimos, produce el mismo sonido, nada más que lo que se llama una octava arriba. Es decir, nosotros tenemos una escala ascendente. Do, re, mi, fa, sol, la, si, y después sigue otra vez do. Entonces el do que está arriba de este do inicial es la nota, pero con la mitad de vibraciones por segundo. Entonces, como te digo, eso es un fenómeno de la escuela pitagórica, ¿verdad? O sea, es matemática, un fenómeno, o sea, bueno, físico-matemático, como porque dijimos, va unido, ¿verdad? también al sonido. Ese es un aspecto. Se ha acordado que 440 vibraciones por segundo produce lo que llamamos el La universal. Ya. Quiere decir que 880 produce una octava arriba, el mismo La. Y si lo dividimos entre 440, 220, tenemos otro La más grave. Una octava más grave. Cuando escucho eso, no, pero te estoy interrumpiendo, pero sigue más. Es que cuando yo me imagino a un joven en el colegio, ¿tú eras entonces muy bueno en matemáticas? Fíjate que en realidad... ¿O en todas las materias? No, déjame decirte algo, que esa es una cosa que yo mismo me la pregunto. Yo no fui así tan bueno en matemáticas, así. Bueno, tuve que pasar las materias, ¿verdad? Como todos lo hicimos. Sí, pasas, pero no es que eras alguien, no te gustaban mucho. No es que no me gustaran, pero no era algo que yo, no era mi fuerte. Mira, yo sacaba muy buenas notas en literatura, por ejemplo, en las materias que estaban asociadas a las humanidades, porque me gustaba muchísimo eso. De hecho, escribís también después, ya vamos a llegar a eso. Y entonces yo ahí sacaba muy buenas notas en eso. Pero lo otro no tanto. ¿Y en qué fuiste negado malo? O sea, bueno, pero déjame terminar y ya te voy a contar en lo que sí fue. Dale, vamos por partes. Fue terrible. Sí, porque yo estoy como indagando en la mente de un músico. Fue terrible, pero te quería decir un poco sobre el otro aspecto. Las alturas, es decir, los sonidos, hablamos de eso, ¿verdad? Sí. Pero la música necesita el tiempo. Ya ves todo lo que se dice sobre el tiempo. Hay unos físicos o filósofos también, porque ahí entra también la filosofía, que te están diciendo que el tiempo no existe, ¿verdad? Que es algo que hay mucha discusión al respecto. Pero la música necesita el tiempo que nosotros usamos para que me dijiste que viniera a tal hora, vine antes y calculé. Es una convención también, ¿verdad? Porque
las 2 de la tarde, las 4 de la tarde, pues eso en realidad no existe, ¿verdad? Eso, lo hemos inventado. No, para ponernos de acuerdo, si no sería una cosa, es un caos tremendo todo. Bueno, entonces necesitas el tiempo. Para eso existen las figuras que establecen duración en el tiempo. Ahí puede haber una blanca, una negra, una corchea, una semicorchea, etcétera. Eso es la duración, hace que dure en fracciones de segundo, dependiendo de la velocidad metronómica que determinemos. Nosotros podemos decir negra igual a 80. Ahí está otra vez la matemática, ¿verdad? O negra igual a 120. Eso es más rápido. Eso es más rápido. Claro, te hago aquí, por ejemplo, negra. Esto equivale a una negra. Pero te puedo decir a otra velocidad más rápida o más lento, ¿verdad? O puedo hacerla. Y todo eso depende de una configuración. Eso requiere el tiempo. Eso requiere tiempo. De hecho, es lo que en música se llama tempo. El tempo, que viene pues del italiano y del latín. O sea, sí, definitivamente es un tema matemático, o sea, para simplificarlo, y tú te fuiste metiendo en ese tema, pero a ti te gustaba la música porque es lo que tu papá escuchaba, porque tu papá de técnica o matemática, nada. Él te presentó un mundo con música. Él era lo que se llama un melómano. Ya. ¿Verdad? Y escuchaba, mira, para mí el concierto para piano y orquesta de Schumann, de Robert Schumann, me trae tantos recuerdos de niñez, o los conciertos para piano y orquesta de Beethoven, las sinfonías de Brahms. Todo eso lo aprendiste en... Todo eso fueron tus primeras... Lo escuché ahí en mi casa y eso a mí me trae muchos recuerdos, ¿verdad? Sí. No sé, a mí me emociona mucho. Te emociona mucho oírlo. Ahora, y yo te entiendo porque mi papá también era hablábamos un rato melómano, y yo me sentaba con él a oír música y ahora oigo mucho de lo que él oía y también tengo esa. Ahora bien, me decías hace un rato que en el colegio entonces, más allá de ir entendiendo y de que las matemáticas tú ibas saliendo, había algo para lo que fuiste negado. No, sí. Y te reís por algo. No, me río porque ahora me río. Ajá, en la química. En la química nada. Mira, estaba en lo que antes se llamaba tercer curso. Sí. Ajá. Hoy es que 9º grado, ¿verdad? Sí, creo que bueno, sí. Nunca ha sido tan bueno para ir porque cambió. Pero antes se llamaba tercer curso. En mi época, ya hace ratos. Entonces, ahí yo salí malísimo. Creo que en el examen final de química saqué 0. 0, o sea, yo creo que saqué así de mal. 0. Okay. Dijo, ahora me río. Bueno, pero era frustrante en ese momento. Sí. Bueno, imagínate, ¿verdad? Entonces, la materia esa yo la tuve que sacar en enero. Antes había un examen que podías hacer en enero y si lo pasabas, podías pasar al siguiente. Era como una recuperación, digamos, sí, te daban un chance. Pero te examinabas, ¿verdad? Si no pasabas, tenías que repetir el año, ¿verdad? Si pasabas, te permitían que... Y gran trauma, hasta el día de hoy, es una forma de medir también. Entonces, en las vacaciones, mi papá me llevó con el doctor Machado Miardi, que era un químico muy... maestro también universitario de química, un hombre muy respetado, doctor Machado Miardi. Entonces él me daba clases de 7 a 8 de la mañana, de lunes a viernes. Para que fueras a pasar el examen. Sí, y curiosamente al doctor Machado Miardi, que es un personaje que siempre lo recuerdo, porque más... nos hicimos amigos, ¿verdad? Él era de la edad de mi papá, habían sido compañeros de colegio. Ya. Entonces, a él sí le entendí de qué se trataba la cosa. Buen logro el señor, ya por lo menos le cachaste. Mira, a él sí le entendí y saqué, me acuerdo, saqué 7, 8 en el examen. Okay, y con eso... Todos respiraron, tus papás, bueno, tú. Pues con eso era suficiente para poder seguir el bachillerato. El bachillerato, ajá.
Entonces a ti en ningún momento, vaya, salvando estas aventuras que hay que tener, porque uno no trae para todo. No. En un momento, ¿en qué colegio era todo esto, en donde estabas? Yo estudié en 2 colegios. Ajá. Primero estudié en el Liceo Salvadoreño, pero yo salí bachiller de el García Flamenco. Esa es otra historia que tiene que ver con lo que te decía. Contámela. Bueno, mira, entonces, ya la materia la saqué, pues. Sí, la pasaste, va. Sí, ya. Entonces estábamos con mi papá en la oficina de la dirección, con el director en el liceo, y entonces el hermano dijo que lo que me pasaba a mí era que esas cosas de la música me habían distraído. Sí, y yo ya había decidido que iba a estudiar profesionalmente música. En ese previo bachillerato, o sea, tenía 16 años. 16 años, y ya habías decidido eso. Sí, había decidido que eso quería hacer. ¿Y tu papá te acompañaba? Sí. Okay. Y entonces... pero el profesor, el director lo ninguneó. No, para él eso no era importante, y eso es lo que me hacía daño con respecto a mis estudios del colegio, pues, estudios académicos que se daban. Esa fue la interpretación del hermano director, marista. Entonces yo muy, muy molesto me fui a hablar con don Rubén H. Dimas, que era el director del García Flamenco, a quien yo conocía porque ahí habían estudiado varios primos míos, y mi tío Rubén, hermano de mi madre, el único hermano varón. Mi madre había estudiado ahí recién fundado el colegio. Estamos hablando de por los años 20 y tanto, 30 o algo así. O sea, que conocías al director y fuiste, y él sí te avaló. Bueno, la música. Lo que pasa es que yo era un niño de 16 años y me fui muy molesto, y llegué allá donde don Rubén y le dije que que llegaba a matricularme. Y él me dijo, pero Germán, sí, que no, ¿qué pasa? Entonces me pidió, me dijo, tiene que venir tu papá, vengan los dos, hablemos de la cosa. Era un hombre extraordinario. Uh-huh. Y esa es otra historia que la tengo escrita también. Ah, lo escribiste. Está publicada en la revista del García. Ah, porque él te avala, entonces él sí te da como podríamos decir, pone en un pedestal la música como era para ti, porque quería seguir esa carrera. Sí, gracias a Rubén H. Dimas. Don Rubén, que te digo que era... Sentiste, me imagino, una sensación de, no sé, te simplificó, porque el otro te había dicho, eso de la música lo distrae. Sí, ¿verdad? No, curiosamente, fíjate que es que yo sentía que en el liceo no se tomaba, por las razones que sea, pues, no se tomaba muy en serio las humanidades. Ya. Eran más las carreras con carácter, digamos, científico, por utilizar esa palabra, las que... Ahora, pero ahí venía un músico que también tiene una capacidad de esta creación. Porque hay que estudiar un montón de cosas de carácter científico relacionadas con la música. De hecho, mi tesis doctoral está basada en la teoría de los conjuntos, que es álgebra. Que es pura álgebra. Ahora, háblame un poco de eso. Bueno, ya te gradúas y directamente entonces sí te vas a estudiar a la Juilliard School, muy conocida, bueno, de oídas yo bastante porque es muy conocida. O sea, ahí tus padres te avalan esto y queda en Nueva York. ¿Qué significó para este joven de ya 18 años, digamos, llegar a ese mundo nuevo? De la gran manzana. Mira, yo quería ir al Conservatorio de París. Ajá. Pero mi papá me convenció de una manera con aquello de que en Nueva York está más cerca, vas a poder venir más seguido, que no sé qué. Y bueno, total que me fui a examinar a Juilliard, a hacer el examen de admisión. Y pues me admitieron. Yo estudié en Juilliard y me gradué. Luego hice mi maestría ahí mismo, en Juilliard.
Pero me dijiste que habías hecho un doctorado también, ¿no? Yo hice un doctorado en composición musical en la Universidad de Cincinnati. En otra escuela. Bueno, quedémonos rápidamente en Nueva York porque estamos hablando años 70, ¿verdad? Sí, ya hace 50 y tantos años. Y llega un joven a esa ciudad donde ahí pasaban también en ese mundo que es, aparte de la música clásica, o sea, lo que tú ibas a estudiar, era un mundo donde Nueva York estaba prácticamente una revolución de la juventud. Ahí está los hippies, estaba el Green Village. Hay de todo. De todo. Pero sí, ese joven, Germán Cáceres, ¿cómo hace cuando ve este mundo nuevo? No, ¿lo conociste? ¿Fuiste al Green Village? ¿Conociste a Bob Dylan? Empezaba a tocar ahí, ¿verdad? Sí. En esa época. Bueno, nunca lo vi, ¿verdad? Pero nunca lo escuché así, pero sí, bueno, conocí a través de los años, estuve un buen número de años en Nueva York, ¿verdad? Pero bueno, yo me dediqué a lo que me interesaba. Que era en un principio el oboe. Bueno, es que en Juilliard yo estudié lo que se llama en inglés, yo tuve un double major. Tocaba el oboe, que es mi instrumento principal, y la composición. Hiciste ambas cosas paralelamente. Sí. Sí. No era mucha presión eso. Sí. No, yo no sentía, pero había algo en Juilliard que no me satisfizo. ¿Qué era? No sé, algo faltaba. Ahí en Juilliard algo faltaba. Entonces yo empecé a ver qué hago. Seguí estudiando en Juilliard y preguntando y todo. Fui a hablar una vez con Carlos Chávez, el gran compositor mexicano, a su apartamento. Allá en Nueva York. En Nueva York, vivía frente al Lincoln Center, muy cerca de Juilliard. Y pues Chávez ya era un hombre un poco mayor en aquella época. Y, bueno, no resultó en nada, pero llegué a través de Gerardo Levi, quien era flautista de la ópera, no del Met, sino que de la otra ópera en la ciudad de Nueva York, que está también en el Lincoln Center. Llegué a Julián Orbón. Julián Orbón fue un compositor cubano-español que con él, para mí, Orbón fue el maestro más importante de composición que yo tuve. Ajá. Ahí ya entraste en grandes ligas. Yo estudié privado con él, ahí en Nueva York. Sí, yo seguí estudiando en Juilliard. O sea que hacías tres, porque era oboe, dirección y ya la composición ya más. Composición en esa época todavía no me había metido a la dirección de orquesta. Era la composición. O sea, tenías como una sed de saber más de música y de composición. Sí, de hecho, pues sigo escribiendo música. Tú al día de hoy estás escribiendo claro todavía. Sí. No, eso no se para de hacer, o sea, no se detiene. Bueno, puedes hacerlo. Yo quiero seguir haciéndolo. Hay una parte también ligada comercialmente a eso. O sea, bueno, depende de cómo lo veas, ¿verdad? Yo siento que para mí, que mis obras se siguen tocando, todo, pero para mí es como una necesidad interior o como, no sé. ¿En qué momento compones? ¿En qué momento escribes música? ¿Del día? No tengo así un momento. No. Generalmente hoy por cuestión circunstancial trabajo más en las mañanas en eso. Ajá. Y volviendo a esa Nueva York de esa época, años 70, por ejemplo, ibas a fiestas donde había otro tipo de música y que tú decías... No sé. Bueno, mira, ahí con los compañeros de Juilliard íbamos a fiestas. Normal, o sea... Fiestas normales. No eran fiestas donde había solo música clásica, no. Había, ¿qué? El rock. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. No, pero era fiesta. Y había también tragos y bailabas con cheras y todo. Fiestas de lo más normal que vos te puedas imaginar. ¿Se conquistaba mejor o se conquista mejor diciendo, o sea, te lo digo así como lo veo, soy músico, o sea,
estoy estudiando composición, estoy estudiando un instrumento, después la dirección. ¿Le llegaba a las bichas más eso? No sé, fíjate que es difícil decir porque yo iba a las fiestas que yo asistía, eran más que todo de los compañeros, ¿verdad? Y compañeras, pues, de Julia. Entonces era gente como más, estaban en la misma misma onda de la música. Ajá. Fíjate que yo no fui en aquellos años no fui mucho a fiestas que no fueran de ese círculo. Ajá. Por lo que uno puede leer y saber, había también ya el mundo de los porros. Bueno, de todo eso, de eso ha habido siempre, sí, de todo había ahí. Pero para un músico no. No, pues, o alguien que estudiaba música eso clásica. Es una cuestión personal. Yo, en lo personal, no interesaba, tomábamos cerveza y todo eso, pero... Sí, pero en un momento tenías que estar centrado porque hay una disciplina para escribir o para... Sí, Ajá. sí. Contame un poco si tú actualmente, que me decías, estás escribiendo, estás componiendo, no estás dirigiendo ahorita actualmente. No. Pero ¿lo has considerado hacer otra vez? No. Fíjate que yo ahora siento que ya dejé eso, ya pasó. Eso es una etapa tuya. Para mí ya pasó. Es más componer. En el momento, componer y estoy escribiendo también. Tengo pendiente la publicación de un libro que ya escribiendo está terminado. Literatura, digamos, no música. Letras, ajá. Digamos que letras. En letras, sí. Ya. Ahora, cuando tú regresas de estudiar, porque ya habías sacado, pues, lo vamos a decir condensadamente, tu doctorado en Cincinnati, o sea, habías estado un periodo largo entre Nueva York y Cincinnati, regresas a El Salvador, ¿cuál fue tu impacto al volver a un ambiente que no es necesario, o sea, no es para nada muy musical? O sea, me imagino que en ese entonces había un montón de médicos, ingenieros, pero no tantos músicos. Pero fíjate que no sé cómo, si voy a poder explicarte bien. Yo siempre quise regresar. Ajá. Yo nunca pensé quedarme a vivir en los Estados Unidos. Fui a estudiar y, por ejemplo, a mí me gustó mucho la Universidad de Cincinnati, me gustó más que Juilliard. Más que Nueva York. La Universidad de Cincinnati. Pero quedarme allá nunca lo consideré. No estaba en tus planes. No te gustaba tanto. No para vivir, no, ya. ¿Verdad? Tú querías fui a estudiar y yo quería regresar aquí. Pero yo considero que a mí no me fue nada mal. Porque hice lo que quería hacer. O sea, te dije hace un rato, pues fui director de la Orquesta Sinfónica por 32 años. Viajé un montón y fui a dirigir a muchos sitios y dirigí mis obras en muchas partes. Y el día de hoy te hacen encargos. ¿Existe alguien que te diga, mira, no sé si empresas o alguien, componeme? Sí, bueno, yo escribí en octubre del año pasado, octubre, una obra para el Festival de Música Latinoamericana, de música contemporánea latinoamericana de Caracas. En Caracas escribí una obra para ellos, una obra para clarinete y piano, que se estrenó ahí en ese festival. Sí. Eso ya queda y esa composición se te paga a ti. Sí, te pagan. ¿Puedo saber más o menos cuánto, cómo se va? Mira, eso varía, depende. Pero un rango. Bueno, mira, si escribís una obra para orquesta, por ejemplo, te van a pagar o puedes cobrar más que si escribís una obra de música de cámara. Varía mucho. Mira, para un compositor en este momento de la historia, para la mayor parte de compositores es muy difícil vivir de la composición, solamente de la composición. Hay que buscar otras áreas. El refugio, fíjate que es una cosa que, ya te digo,
El refugio, siento yo, desde el siglo XX, digamos, hasta ahora, el refugio de los compositores o de muchos compositores han sido las universidades, los conservatorios, o los que se dedicaron, como lo hice yo, a la dirección de orquesta. Ya. O sea, la academia o la dirección de orquesta. Sí. O la dirección de orquesta. Y es curioso porque también las universidades ha sido el refugio de la filosofía, de los filósofos. Vos tenés Adorno, Benjamin, Heidegger, Cassirer, todos estos grandes pensadores del siglo XX, que su refugio fueron las universidades. Es muy parecido con la cuestión de la composición. Ahora, si vas a hablar de más que todo, si vas a hablar de la música, digamos, popular o de la música comercial, pues ya sabemos que hay muchos casos que han hecho muchísimo dinero. Pero tú ahí no has entrado. No. ¿No te gusta? No. Mira, no es que no me guste, sino que no es lo mío. No es lo tuyo. Sí. Ahora, puedo entender yo me quedo en lo que es. En lo que es tuyo, vaya, pero cuando tú estás alguien que compone, que hace música, que ha dirigido la música clásica, cuando tú escuchas en el día a día, no sé, una canción que suena bastante, tú ahí estás entendiendo también la forma de la composición de esa. Sí, que sucede que la música, digamos, popular o la música comercial es bastante simple, ¿verdad? Bastante sencilla, no es tan compleja. No es tan compleja. Como lo puede ser otras obras contemporáneas, ¿verdad? Ya lo creo, y eso es cosa de escuchar, pues comparar. Mira, el debate en la cuestión de lo que es el arte moderno. Cuando digo el arte moderno, quiero pensar en el arte que se empezó a desarrollar en el siglo XX, digamos, poco después de la Primera Guerra Mundial o un poco antes de la Primera Guerra Mundial, hasta ahora. El debate sobre esa brecha entre el público y el arte contemporáneo, ya sea todo en artes plásticas, literatura, música, ¿verdad? Cultura, teatro. Entonces, es un debate que todavía sigue, pues, sigue. ¿Y tu postura? Por ejemplo, si yo llego, o vaya, tú tenés pareja actualmente, ¿verdad? Si llega tu pareja y te dice, sí. Germán, vamos a un concierto de Maluma, ¿vas? Bueno, sí, si me lo pidieran, voy. ¿Sabes quién es Maluma? ¿Has oído algo de él? Sí. He oído, pero sí sé de qué se trata. ¿Y lo disfrutás? Algunas cosas de la música popular y algunas cosas de la música comercial, sí me gusta. Lo disfrutás. O sea, pero es que mira, no es, la cosa no es, no me gusta esto y solo me gusta esto. Eso... A lo mejor hay gente que es así, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Pero generalmente yo percibo que el ser humano puede gustar de muchas cosas. Si hablamos específicamente de música, de muchos tipos de música que van desde la música folclórica, pasando por todo eso hasta llegar a la vanguardia más difícil y más compleja que puede haber en la composición musical, digamos. Ahí te ubicas tú. O sea, ahí bueno, en lo que yo hago. Y tenés los retos de eso. Lo otro lo disfrutás o lo oís igual. Es que te puede gustar, ¿verdad? Y decir, bueno, es que hay un elemento subjetivo siempre en todos nosotros, o en la mayor parte de nosotros. Yo diría que en todo, ¿verdad? Sí, el ser humano es subjetivo. ¿Y por qué te gusta esto? Porque me gusta. Sí, lo sentí, no hay forma de explicarlo. Sí, ¿verdad? Esto es subjetivo. Sí, totalmente. ¿Y por qué no te gusta eso? Pues porque no me gusta, porque también vos puedes escuchar música de cualquier tipo, del tipo que sea X música, y decir, esa música a mí no me gusta. ¿El rock te gusta? El rock, voy a definir, el rock, ya que hace poco falleció Ozzy Osbourne, que lo has oído. Sí, ese tipo de rock, ese tipo de música que él con su grupo hizo, ¿eso te parece a ti que es algo que te gusta a ti?
No especialmente. No especialmente. Ajá. No especialmente. Pero tampoco es algo que te voy a decir, ay, me voy a escandalizar. No, o sea, lo oís y entendés la métrica de eso que está pasando ahí. Es lo que te decía, que generalmente hay muchas variantes, ¿verdad? Pero generalmente, digamos, la música popular o música comercial es más simple. Ya. Hemos hablado de música y de estudio, de composición, pero cuando tú no estás escribiendo o escuchando música, ¿qué haces en tu día a día? Bueno, mira, para mí la lectura es algo muy importante. Leer. Sí. ¿Qué tipo te gusta más? Mira, leo de todo. Nada menos aquí tenés un libro. Esto es parte de tu biblioteca. Bueno, estos porque tienen una historia, pero mira, yo leo literatura, leo historia, leo filosofía. Uh-huh. Y estás todo el tiempo queriendo ahondar. Yo leo todos los días. Uh-huh. Es algo que también aprendí en mi casa, de mis padres. ¿Sí? ¿Y a las redes entras? No. Aunque se puede leer ahí también. No, sí, claro que sí. Pero no es sí. Tú vas a los libros. Sí, pero mira, no sé cuántos artículos, por ejemplo, he leído en la computadora, pues, en la línea. Sí, es un medio para llegar. Sí, uno puede entrar a bibliotecas por medio de cosas que he leído. Sí, pero a redes como tal, o sea, TikTok, no has entrado. He visto más. ¿Sabes lo que es? Sí, claro que sí, pero te digo, no. ¿No has bailado en TikTok todavía? No, todavía hay algunos que hacen. Bueno, yo no. Mira, no. Claro, lo que pasa es que yo, en lo personal, yo prefiero un libro físico. Ya, sí, eso tiene. ¿Verdad? Ahora, mira, no hay duda de que ahora el Kindle y todo eso, te digo, eso es maravilloso porque ahí tenés ahí puedes andar llevando una biblioteca enorme. Sí. y me voy a Hong Kong y me la llevo. Sí, que no pesa ni No, ahí te la metiste en la bolsa y ya. Y ahí va. ¿Verdad? Eso es una ventaja. Eso no lo puedes hacer. Me voy a llevar mi biblioteca. No, pero si estás aquí en tu casa, te gusta agarrar tu libro, leerlo y dejarlo ahí en la mesa noche. Sí. Aparte de la, música, lógicamente, de la literatura, la pintura también. Me gusta mucho, sí. Bueno, yo estuve, y lo estoy diciendo porque conocí, te agradezco el habernos abierto la puerta para platicar y conocerte un poco más en tu casa y, o sea, entré a tu casa y me quedé, wow, o sea, hay mucha obra pictórica. Sí, fíjate que tengo una buena colección. Uh-huh. Mayormente de pintores salvadoreños. Uh-huh. Sí, ahí vi César Menéndez, que estuvo aquí. César, sí, César, que es un magnífico pintor. Sos amigo de muchos pintores de aquí. Sí, muchos años, desde aquellos años de Nueva York, que él estudió allá también. Años locos, ibas a decir. Años locos también. Sí, él estuvo en Nueva York mucho tiempo, pero también de otros pintores de aquí. Sí, sí, tuve una buena amistad con Micho Cañas, ¿verdad? Uh-huh. Y tengo de Rosamena Valenzuela. Rosita Mena, sí. De Francisco Reyes que es un acuarelista extraordinario. Uh-huh. Tengo un buen número de obras de él y de bastantes. Y voy a decirlo también, tenés un montón de reconocimientos y diplomas. O sea, hay paredes llenas. Hay que decirlo, porque lo vi también, me impresionó. Pues uno tiene ahí su... Mira, fíjate que quien los puso fue Germán, mi hijo. Ajá. Él fue el que los puso. El que puso tus diplomas y tus reconocimientos. Él fue el que los puso. Él tomó la iniciativa de hacerlo en la casa. No es que tú lo hayas hecho, por eso me estás aclarando. Es que eso no lo hice yo, fíjate que eso lo hizo él. Hizo tu hijo. No es como decía un amigo que tal vez conociste, amigo y maestro mío en las artes visuales, don David Calderón. David Calderón, claro. Sí, que le decía la pedantoteca. Le decía la pedantoteca, sí, porque pero era una forma de hacerse autochiste. Lo conocí no tanto como hubiera querido, pues era bastante mayor que yo, ¿verdad? ¿Tú has tenido una vida plena? Sí, yo creo que sí.
en la interrelación, bueno, ya el amor hacia los hijos, ya hablamos, pero las parejas, porque tu pareja actual es música también. Sí, ¿verdad? sí, Es, Lorena. ¿A qué se dedica? Fíjate que Lorena, ella es violinista y es cantante. Cantante y violinista. Sí, O sea, mundo de la música. Ajá. ella estudió aquí, ella es licenciada en Ciencias de la Educación acá. Ujú. Y después fue a hacer una licenciatura en música a la Universidad de Guanajuato. Ajá. ¿Y a todo esto tú ya la conocías o eso fue antes de Bueno, conocerla? no nos conocíamos, porque yo fui amigo del doctor José María Melgar, su padre, Ajá. quien ya murió, era bastante mayor, que ya, pues, fuimos amigos de sus hermanos, que también viven en México. Y bueno, sucedió tiempo después, mucho tiempo después. Sí, pues tú fuiste Ah, casado, te divorciaste y después la conociste a ella, sí. pero mira, todo esto es porque indagar y un No, poco no, preguntar sí, es te en la vida de digo, un músico, es como bueno, que, vaya, cada uno de los que vienen invitados aquí es conocer su mundo, su bueno, lado más humano, mira, ¿verdad? Aunque la música es humana. muchas cosas, muchas cosas en la vida suceden y puede resultar difícil explicar. ¿Explicás mejor con música? Bueno, quizá. Sí, ¿verdad? Espero que sí, pero explicar, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué esto, por qué el otro? Puede resultar un Y poco tanto año complicado. dirigiendo la orquesta sinfónica aquí en El Salvador, poder decirme, porque fueron 30 y pico, ¿verdad? Si viste algún cambio entre que todos son músicos y todos con un instrumento, pero un cambio generacional y de época que se marcara en la música, se reflejara. Bueno, sí, fíjate que sucede esto. Cuando yo llegué como director de la Orquesta Sinfónica en 1985, yo tenía 31 años. Bien joven para dirigir Bueno, una... entonces, quizá la mayoría eran mayores en edad Que vos. yo. Ajá. Cuando yo ya me fui, era al revés la cosa. Eran menores. La mayoría eran menores. Pero debo decirte algo. Ajá. Pienso que el nivel de los músicos en El Salvador, en mi experiencia, en los años que estuve, ha subido. Ah, tú fuiste viendo que crecía. Sí, Ajá. sí. No al revés, eso hubiera sido trágico. Estuvieras traumado. O sea, tú dejas eso trágico, como algo que sube. desastroso, ¿verdad? Sí. Si te sucede eso en la vida y te sucede al revés, pues estamos fregados. O sea, que como tú te decimos. sentís pleno en el sentido que fuiste viendo esa mejora. Sí. Ok. Tengo también por aquí que sos miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua. O sea, Sí. llegaste también tenés ese título. Sí. Ajá. Fíjate que esa es una cosa que a mí me llena de orgullo, porque, bueno, mis padrinos fueron el doctor Alfredo Martínez Moreno y el doctor René Fortín Magaña. Ahí está Que esa están foto. en esta foto. sí. Esa foto que está mi hijo, que es cuando Ujú. cuando me entregaron el diploma que te envían de España. Que te certifica como... Sí, como Dan una académico. letra también, ¿verdad? Sí. ¿Qué letra te...? La mía es la A. Ah, la A. Sí, no, pero eso no significa nada. Nada, no. pero igual es simbólicamente... No, Sí. te digo, si sos la V o la Z. Z Sí. o lo que sea, no. Ajá. No, eso no. Y has mantenido a esa... mí, yo no sé por qué soy. Ellos determinaron que sí era va la- a ser mi letra, ¿verdad? Ajá. No, eso no. Pero bueno, hay maestro, porque sos el maestro que conocemos aquí en El Salvador en ese sentido y con tanta trayectoria, que es producto de un esfuerzo y una dedicación, que eso es lo que a mí también me admira y por lo que estamos platicando, lógicamente conociendo la vida de esa persona. Fíjate que hemos llegado a un momento debo decir, podemos platicar un montón, pero no. tú conoces esto, ¿verdad? Un metrónomo. Sí, o sea, mira, lo tengo siempre, no lo he traído por ti. Y lo tengo aquí y siempre les pregunto a todos, casi todos me dicen un metrónomo.
Pero yo lo tengo aquí porque la sección que viene, que es la previa a terminar la plática, le llamamos el tiro al plato. Te lo voy a explicar. Esto es para ponerte tenso, nada más. A ti no te va a poner tenso, ¿verdad? Porque este es el ritmo que le marca. Ese era mi papá, por cierto. Era el de él. Tu papá, sí, se ve que tiene sus... Sí, es muy bonito. Sí, ahí después lo vas a indagar porque tú aprecias esto. Yo lo traje porque esto, pues, en ese ritmo, lo que yo voy a buscar ahorita, a continuación, en el tiro al plato, es marcar un tiempo para que tú respondas a lo que yo te diga sin pensar mucho, sino que sintiendo. Lo primero que se te venga de estas vamos a ver qué pasa. 85, no, son bravas, son como 85 son como 6 preguntas. No son preguntas, son términos, ahí lo vamos a ir viendo. Tiro al plato con el director y compositor musical Germán Cáceres. Definime el reggaetón de manera académica. No podría. No se puede. Yo no podría. Tú no podrías. Ok, siguiente. Aquí no hay ni buenas ni malas, son preguntas. ¿Hot dogs de carretón de Manhattan o un chori? El chori. Ok. Siguiente. ¿Cuáles son los pasos para cambiarle el pañal a un bebé? Ay, lo he olvidado, si es que alguna vez lo supe. Buena respuesta, Mega. Sos el director de la orquesta del Titanic. Se están hundiendo y tenés la oportunidad de cambiar la música. ¿Con cuál te quedás? ¿El Carbonero, el himno del Salvador o el Patria Querida de Álvaro Torres? No, me quedo con el himno. El himno nacional. Qué escena esa, ¿verdad? Del Titanic. Ah, sí, bueno. Y parece que es real. Sí, porque discutíamos ahí con el guionista si era algo más como leyenda urbana, sí, pero parece que es real. Pero bueno, tú dirigirías hasta hundirte el himno salvadoreño. Bueno. Sí, ok. Tarareame cómo suena el amor más grande de tu vida. Ah, no lo sé. Es algo muy abstracto. Pero hacémelo un tarareo corto, por lo menos. Un tarareo corto no puedo. No. O sea, pero si yo te dejara escribiendo un rato, sí lo podrías hacer. Escribiendo, pero es que no se me ocurre. No se te ocurre. ¿Y el desamor? Sí. El desamor tampoco se me ocurre. No. Bueno, el desamor es tristeza. Ajá. ¿Y cómo lo pondrías en música? En música. Es que todo eso es muy subjetivo. Ok. Sigamos. ¿Con quién bailarías un vals? ¿La reina de Inglaterra, Shakira o con Luciana Sandoval? No sé bailar vals. Pero si supieras, a ver, si elegí una. Bueno, no sabría decirte. ¿Estás pensando que te va a regañar la novia? No. Con ninguna. Reina Isabel, o bueno, Reina Inglaterra, cualquiera. Shakira o Luciana Sandoval. Vuelvo a decir lo mismo, no sé bailar vals. Está hecho a prueba de fuego, Germán. Tenés una situación económica extrema. ¿Qué vendés primero? ¿Tu carro o tus cuadros? Mi carro. No sé por qué suponía que iba a ser así, ¿verdad? Pero bueno. Yo el carro. Ok. Y por último, ¿de qué otro ícono salvadoreño te gustaría a ti conocer su lado B como lo hemos hecho contigo este día? De otro ícono, pero que no sea... De lo que sea. O no sea qué. No, no de música. No, ícono en general, salvadoreño. En general. ¿Te gustaría a ti conocer su lado B? Es difícil, la pregunta es sumamente difícil. Sí. Porque yo sostengo, ya me salió un poco de lo que estás haciendo, pero ajá, yo sostengo que tenemos un buen número de artistas, y no solo artistas, valiosos. Uh-huh. Esa es una pregunta muy difícil para mí de responderte, por eso. Y lo digo muy en serio, porque, uh-huh, porque yo considero que sí hay gente de muchísimo talento en El Salvador. Ok, yo lo que pregunto es a partir de ti, porque cada uno tiene, como tú me dijiste, un gusto. Entonces, por ejemplo, diría yo, y aquí me estoy alargando, me estoy saliendo del guión del tiro al plato, vaya, hasta le quité. No, yo sé que yo te saqué de eso. Sí. No, tú ya lo lograste, pero yo te voy a regresar diciendo, uno puede ser no solo la música, no, ni el arte,
un ícono salvadoreño como puede haber en la ciencia, en la política, en lo que a ti se te ocurre? O sea, que tú pudieras aquí tenerlo y saber su lado más humano. Bueno, fíjate que quizás sería en las ciencias. En las ciencias. Ajá. Posiblemente el doctor Moncada. Doctor Moncada. Y te voy a razonar si puedo. Sí, dale. Porque si me preguntas de otros artistas, sé bastante de los que conozco y además he investigado. ¿Sabes? Ya. Pero este científico es salvadoreño, hondureño, ¿verdad? Deberíamos de saber más. Yo quisiera saber más de él. Y más de su vida. Bueno, muchas gracias. Germán, o sea, ha sido una conversación que yo lo que tengo la sensación es que quisiera seguir platicando contigo mucho más. Mira, uno empieza a platicar y tú sos un buen conversador también. Y no parar, ¿verdad? Seguís y esto, y te acordaste de aquello. Y bueno, así es. Eso es lo bonito de la conversación, intercambiar y en este caso llevarle a nuestros espectadores el conocer una figura que ha destacado en nuestro país en la música. O sea, tenés una trayectoria. Yo quiero decirte lo que se admira mucho, no solo personalmente, tú a nivel nacional, y eso pues es lo que queremos compartir con la gente que puede ser un joven que no tiene acercamiento a la música, pero ahora conoce un poco más, o los que ya te conocían y ahora también conocen un poco más. Gracias por venir a compartirnos aquí. Es un gran gusto, un rato. Un honor. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco así dándoles la mano. Y a ustedes me queda nada más decirle que estamos aquí todas las semanas. El día miércoles se sube un episodio más del Lado B. Recuerden que pueden también escucharnos en Spotify y en el Apple Podcast. Nos vemos en el próximo.